Es FT. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Roberto Liventhal, soy el presidente del Centro Día. Bienvenidos a esta charla que organizamos. Les pido a todos que tilden el micrófono y, en todo caso, después, una vez que empiece a hablar Hans Knoll, el doctor Knoll, también tildar el video, que les va a mejorar el sonido, me parece. Así que bueno, le doy la palabra a Juan Morelo, que va a hacer la presentación del doctor Knoll. Bien, muy bien. Quizás, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes también a todos y a todas. Antes de presentar al doctor Knoll, me gustaría decir algunas palabritas sobre el Centro Día y cómo lo conocí, que hace poco, digamos, que estamos en contacto. Pero bueno, me gustaría comentarles algo acerca del centro. Yo recuerdo ya hace unos 2 años atrás que estaba terminando unas materias que me quedaban del profesorado de historia y una profesora me convocó a investigar, me invitó si quería participar de un proyecto de investigación y yo le dije que sí y era sobre algo del siglo XX y no sabía muy bien por dónde empezar porque simplemente le dije que sí. Y en esos días también se contactó conmigo una amiga que tengo, una colega que trabaja en la Universidad Nacional de Córdoba, que había conocido a Régula y me dijo, mirá, Juan, acabo de conocer en Córdoba a una mujer, Régula, que tiene un centro de información y archivo en Buenos Aires, ¿por qué no la vas a conocer? Dice, es importante, bueno, y a través de esas casualidades terminé una vez en el Centro Día. Y recuerdo que me entrevisté con Régula y Régula me preguntó qué quería investigar. Y yo le dije que no sabía porque yo iba a ver con qué me encontraba. Entonces me miró un poco con una cara como diciendo, ¿para qué viene, no? Acá este muchacho al Centro Día. Pero bueno, con mucha amabilidad recuerdo que me mostró el archivo. Y bueno, yo me quedé, la verdad que me encantó, porque me encontré con un montón de publicaciones que, voy a ser sincero, yo desconocía poco de la vida de los inmigrantes alemanes en Argentina, conocía poco, y entonces, bueno, hurgando ahí todos estos documentos con lo que había, fui un poco descubriendo qué quería hacer, y después de a poquito comencé a investigar sobre la revista Phoenix, que es, la presentación que hice, ¿no? Hace unos meses atrás, y que bueno, que ahora extraño un poco ya el Centro Día porque me hace mucha falta, me haría mucha falta volver a encontrarme con esos documentos que están ahí, y bueno, pero la verdad que tengo que decir que por ese lado el Centro Día me ha brindado siempre, ¿no? Una calidez muy, muy importante y bueno, y contar con la ayuda de Régula, que además de ofrecer todo esto que ella fue juntando, es una persona que tiene un conocimiento increíble sobre el legado, ¿no? De los inmigrantes germanoparlantes en Argentina, que cada vez que hablamos me sorprende, porque es una pila de información. Bueno, hoy me toca presentar al doctor Knoll, con quienes, nos acabamos de conocer así, digamos, virtualmente, y estuvimos charlando un poquito hace unos minutos. Hans Knoll es doctor en filosofía y es profesor emérito de la Universidad Nacional de Córdoba, donde ha tenido desempeño como docente en las cátedras de literatura alemana, cultura y civilización de los pueblos de habla alemana 1 y 2, y también en el Seminario de Literatura de Posguerra. En general, sus trabajos de investigación giran en torno a autobiografías, a la inmigración de habla alemán en Argentina y las relaciones culturales argentino-germanas. Knoll es también colaborador de Primera Hora del Centro Día y es un prolífico autor de artículos para los cuadernos del archivo. Recientemente ha publicado El Chaco después de la Primera Guerra Mundial, los colonos alemanes en el salvaje oeste de la Argentina. Y en el día de hoy, el doctor Knoll nos presentará un tema que considero, porque es un poco la época que a mí me gusta también, es sumamente interesante, que está titulado
condiciones marco y aspectos fundamentales de la política cultural alemana en la Argentina durante la República de Weimar. Así que creo que, bueno, para quienes, como yo, digamos, estén interesados en todo lo que es historia de la década del siglo XX, de la década del 20 del siglo XX, que es una década, a mi modo de ver, interesantísima, y culturalmente hablando, sobre todo en Alemania, muy, muy enriquecedora. Así que le doy la palabra al doctor Knoll para que, bueno, nos comente hoy en su primera presentación a través de Google Meet. Sí, que nos haga esta... Bueno, le doy la palabra para que nos hable sobre esta época y después de la presentación abrimos el espacio para hacerle preguntas. Bueno, muchas gracias. Quiero agradecer a Juan por sus palabras. Como ha dicho, no nos conocemos personalmente, pero escuché tu videoconferencia que me gustó mucho y me alegro que el Centro Día tenga nuevos colaboradores jóvenes y entusiastas y interesados como tú. Yo, como ha mencionado, soy uno de los acompañaron a Regula en el comienzo de esta empresa. En este contexto, debo agradecerle realmente mucho que me haya invitado hace más o menos 20 años para participar en un coloquio sobre la inmigración de los germanoparlantes en Argentina después de la Primera Guerra Mundial. Allí surgió mi interés por investigar sobre la inmigración alemana. Eso fue la detonación, digamos, la iniciación con ese tema. La inmigración alemana como tema me sirvió también en mi trabajo como docente en la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba, porque con mis alumnos trabajamos en proyectos relacionados con los alemanes en Argentina, especialmente en la provincia de Córdoba, en lugares como Villa General Belgrano, La Cumbrecita, Isla Verde y también más lejos en Apóstoles. El trabajo que voy a presentar ahora es para mí una introducción a una investigación más profunda sobre el alemán Albert Haas y sus actividades como periodista y diplomático en Buenos Aires después de la Primera Guerra Mundial. En las dos primeras placas, ustedes pueden ver los datos biográficos. No sé dónde está Roberto. Él me dijo que va a poner las placas. ¿No está? No. Se le debe haber cortado la comunicación. Esperémoslo un ratito. Ahí viene. Sí, aparentemente. Aquí, sí. Ahí está. Sí, ya puede pasar a las próximas. Les doy un minuto para que echen una mirada a dicha información. Mi colega, Lila Buchaldon, en su excelente tesis doctoral sobre la germanística en Argentina, dedica un buen número de páginas al rol de nuestro personaje como germanista en Buenos Aires. Allí conocí a Haas y realmente me fascinó su biografía. Lila menciona todas sus otras actividades sin dar detalles sobre ellas. Ya puede seguir a la próxima placa.
Un primer trabajo que presenté hace mucho tiempo estaba basado en las actas que consulté en el archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores en Berlín. Más tarde descubrí que existía un abundante material sobre Haas en el Archivo Federal, también en Berlín, y en consecuencia también allí fui a investigar. Ahora saben por qué elegí este tema. Sin conocer, a mi juicio, las condiciones marco y los aspectos fundamentales de la política cultural alemana en la Argentina durante la República de Weimar, no podríamos comprender el desempeño de Haas en sus actividades en Argentina. Aquí quiero presentar 3 obras fundamentales que informan sobre distintos aspectos de la política cultural en el exterior de la República de Weimar. Puede seguir con la próxima placa. Yo no voy a hablar sobre estos libros o estos trabajos, pero sí, a mi juicio, son básicos para entender la política cultural de Weimar, y yo aprendí mucho cuando leí eso. Y también yo creo que son imprescindibles para trabajar sobre Haas. Ahora, en la próxima placa, yo mencioné solamente como palabras claves las condiciones marco de la historia de la República de Weimar. Y no sé cómo es el público aquí. Seguramente no todos están familiarizados con el tema de la República de Weimar, por eso quiero por lo menos mencionar los datos fundamentales, digamos. Obviamente la derrota alemana en la Primera Guerra Mundial y después la Revolución Democrática y la proclamación de la República. Significa un cambio constitucional que realmente afectó toda la sociedad. La guerra fue terminada con el Tratado de Versalles, con pérdidas territoriales, restricciones en el ámbito militar, en el comercio exterior, en muchas otras cosas. Después vinieron las reparaciones impuestas por los aliados que pesaron sobre todos los gobiernos de la República y, por supuesto, nunca fueron cumplidos, porque cuando Hitler empezó cuando la época de Hitler empezó, no se pagaron más reparaciones. También un hito culminante es la hiperinflación en 1923, junto con la ocupación de la zona del Valle del Ruhr por tropas francesas. Ustedes ven, los primeros años de la República están llenos de inestabilidad política. Había muchos asesinatos con motivos políticos, había intentos de golpes de Estado de parte de la izquierda y de la parte de la derecha. Hitler también hizo trató de hacer un golpe de Estado en esa época. Pero a partir de 1925, junto con Stresemann a la cabeza del gobierno, empezó una cierta estabilización económica y política. Pero no duró mucho tiempo, porque en 29, 4 años después, vino la Depresión Mundial,
que tocó a Alemania mucho. La cesantía se empeoró, el empobrecimiento de la población fue tremendo, la contracción de la economía también, había huelgas, una radicalización política, especialmente de parte de los comunistas y de los nazis en los comicios parlamentarios, donde tenían éxito. Por eso se puede decir sobre el fin de la república, fue una república sin republicanos. Los dos extremos realmente dominaban la escena. Los nazis pasaron a ser el partido más fuerte y eso trajo el colapso del sistema político de Weimar. En 1933, el presidente Hindenburg nombra canciller a Hitler. ¿Qué significa todo eso para la política cultural exterior de la República de Weimar? Puede poner la próxima placa, por favor. Para los aliados, Alemania era la culpable de la guerra. Por lo tanto, debía pagar para ello. Alemania no fue aceptada en la Liga de las Naciones. En el Tratado de Versalles se ratificó que Alemania pierde la soberanía en la política exterior. Las estipulaciones del tratado pusieron fin a la política exterior del Imperio Alemán. Objetivos tales como la ocupación e incorporación de territorios ajenos de Bélgica, Polonia, Ucrania, cayeron. Ya no se podía pensar en el fortalecimiento de las fuerzas militares. Por el contrario, Alemania fue sujeto de severas medidas punitivas. ¿En qué ámbitos entonces podía desarrollarse la Alemania de posguerra? Por supuesto, no en el sector militar, con muy reducidas posibilidades en el sector industrial, especialmente en la industria pesada. En el comercio había algunas posibilidades a largo plazo. Al final de la guerra, hasta el último momento, el gobierno alemán hizo creer que iban a ganar la guerra, de modo que la derrota fue un tremendo golpe para el pueblo alemán. Todo esto no es irrelevante para nuestro tema. Menos sabían los alemanes residentes en el exterior con los canales alemanes de información cortados a causa de la guerra. Por otro lado, no creían en la información que los aliados enviaban a los diarios argentinos. En la colonia alemana de Buenos Aires se creía hasta el último momento en el triunfo de Alemania, de tal modo que la derrota se entendía aún menos que en la Alemania misma. Sobre eso habla Kuyper en varios artículos. Kuyper es la misma figura que mencionó Regula la última vez que escribió una historia de los alemanes en Argentina en los años 40. Fue una figura importante durante los años 20. Y como desconocían los alemanes lo que había ocurrido en los últimos meses de la guerra en Alemania, para los residentes alemanes en Argentina, en su mayoría monarquistas, era difícil identificarse con los postulados de la República, a la que en el último término culpaban por la derrota. Como ya explicamos, en muchos sectores fue imposible una política exterior proactiva.
con excepción del sector cultural, porque el Tratado de Versalles lo permitía. Sin embargo, para poner en práctica una política cultural constructiva, había que superar muchas dificultades. Especialmente el boicot de la ciencia alemana por Francia, Inglaterra y los Estados Unidos. Alemania no podía participar en jornadas científicas internacionales organizadas por miembros de los Estados aliados. Aún muchos, especialmente de los países neutrales, protestaron contra ese decreto, pero el boicot alcanzó el año 26. Otro problema fue la reputación de los académicos alemanes, que fue seriamente desprestigiada por su apoyo incondicional a la política imperialista del Kaiser. En septiembre de 1914, 93 de los más destacados académicos e intelectuales alemanes, entre otros Max Planck, Fritz Haber, Wilhelm Röntgen, Gerhard Hauptmann, Max Liebermann, firmaron un manifiesto con el título Anti-Kulturwelt, al mundo cultural. El manifiesto fue una aceptación de la Alemania imperial y del militarismo alemán. Yo cito la frase más obscena, digamos: Ohne den deutschen Militarismus wäre die deutsche Kultur längst vom Erdboden getilgt. Sin el militarismo alemán, la cultura alemana habría desaparecido hace tiempo. En octubre de 1914, otra declaración fue firmada por más de 3.000 profesores en el mismo sentido, a pesar de que el manifiesto era más suave. A pesar de todo esto, y apoyado en los logros y el prestigio científico alcanzados antes de la guerra, la política cultural de la República pretendía recuperar el reconocimiento del mundo. Esto significa una instrumentalización de la política cultural exterior en pos de este objetivo. Este punto es muy importante para mí. El objetivo principal de la política cultural no era el entendimiento de los pueblos, no era un propósito en sí, sino un medio para un propósito. ¿Cuál era? El obtener y recuperar amigos y un lugar para Alemania en el mundo. La exportación de cultura también fue un medio para facilitar a largo plazo el comercio binacional. Se seguía pensando en categorías de rivalidad entre superpoderes, aunque Alemania en el entretanto había perdido su poder. La recuperación del reconocimiento del mundo se aplica a casi todas las fuerzas políticas después de la guerra, incluso, por supuesto, los nacionalistas y antirepublicanos. Eliminar la vergüenza de Versalles fue su primer objetivo. Funcionarios tanto en Alemania como en Argentina, por ejemplo, el antiguo encargado de la legación alemana en Buenos Aires, Hilmar von dem Busche-Hattenhausen, un abierto adversario de la República, también tenía en común con todos los alemanes la recuperación del antiguo prestigio del país. En la historiografía se califica de revisionistas a los que así pensaban. El Auslandsdeutschtum, los alemanes residentes en el extranjero, estaban en el foco de la política cultural exterior de la República de Weimar. Eso fue un cambio respecto a la política
cultural, si había alguna política cultural oficial en el imperio. La República apoyó a estos alemanes y los consideraba como ciudadanos a cambio de la lealtad hacia Alemania. Diferentes organizaciones se ocuparon de los Auslandsdeutsche en el mundo. La más importante era el Verein für das Deutschtum im Ausland, Asociación para la Germanidad en el extranjero. ¿Qué trato dio la política exterior de Weimar a los alemanes en el extranjero y en Argentina en especial? Prioridad a círculos adinerados e influyentes. Por ejemplo, grandes empresas de comercio exterior en Buenos Aires, miembros de la Cámara de Comercio, etc. Cooperación con las iglesias y sus redes transnacionales. Cooperación con las asociaciones más importantes, por ejemplo, la Unión Germánica para la Argentina. Los nuevos inmigrantes a menudo fueron dejados solos y sin ninguna ayuda material de Alemania. Había algunas excepciones, por ejemplo, la ayuda oficial a los alemanes del Chaco en 1925 durante la crisis del algodón. Pero el Ministerio de Relaciones Exteriores dijo claramente que eso es una excepción y no se va a repetir. Los alemanes del Volga, a mi juicio, no eran reconocidos como alemanes por Alemania ni por Argentina. Ellos llegaron con pasaporte ruso y por eso eran considerados rusos. Eso es una pregunta también a René Krüger. No estoy seguro de eso, pero yo creo que fue así. Kuiper, en cambio, calificó recién en 1943 a los alemanes del Volga como los mejores alemanes porque conservaron su lengua, su cultura y sus costumbres, como hemos visto en la charla de René Krüger. Conservaron su lengua mejor que cualquier otro grupo de inmigrantes alemanes en Argentina a largo plazo. A pesar de su conservadurismo y su estrecha conexión con su religión, fueron más susceptibles de abandonar la confesión luterana y adherir al sínodo de Missouri que otros alemanes. Eso, por lo menos, fue algo que yo descubrí, pero no puedo comprobar eso y también es una pregunta que tengo a René Krüger. El próximo bloque sería los temas destacados en la política cultural exterior. ¿Puede hacer la próxima? Sí. En primer lugar, hay que nombrar a las escuelas alemanas. Estas, no solo en Argentina, sino en todo el mundo, recibieron la mayor parte del presupuesto destinado a la política cultural en el exterior. Unas cifras: en 1928 el presupuesto cultural era 7,5 millones de Reichsmark, de los cuales casi la mitad, 3,5 millones, fueron destinados a escuelas en el extranjero. Quiero referirme aquí únicamente a un tipo de escuela alemana, la Propagandaschule, escuela con fines propagandísticos. Un ejemplo de eso es la escuela o el Colegio Alemán de Córdoba. En 1926, la relación entre alumnos de familias germanoparlantes y no germanoparlantes era 1:7. Esa política, que al principio fue muy discutida en los círculos alemanes de Buenos Aires, terminó siendo aceptado por razones financieras, porque Córdoba, por ejemplo, no pudo mantener un colegio alemán sin la matrícula de los
niños o de los alumnos no germanoparlantes. Pero sobre las escuelas alemanas en Argentina, que es parte de la política cultural de Alemania, no quiero explayarme porque, en primer término, la tesis doctoral de Ben Price es un excelente trabajo sobre este tema y además el tema escuelas no es interesante para mi proyecto de trabajo sobre Haas. Él no trabajó ni escribió sobre el sistema escolar. Punto 2. Diferentes formas de intercambio académico. Primero, relación directa entre dos o más universidades. El Departamento Cultural del Ministerio de Relaciones Exteriores, que fue creado en 1918, tomó la iniciativa en contados casos. En general, bien se podría decir, reaccionaba ante las iniciativas que venían del exterior. Numerosos académicos e intelectuales argentinos llegaron a Alemania sin el apoyo oficial del ministerio. Por ejemplo, el socialista Alfredo Palacios o el filósofo Carlos Astrada de Córdoba, que trabajaron con Heidegger y Husserl respectivamente, y nadie en el ministerio o en la legación sabía algo sobre eso. Lo mismo ocurrió con algunos intelectuales, artistas o científicos alemanes en Argentina. Así, el economista marxista Alfons Goldschmidt, el fisiólogo pacifista Georg Friedrich Nicolai, que lejos estaban de representar el pensamiento del gobierno alemán de la época, ambos llegaron a Argentina invitados por la Universidad de Córdoba y nunca fueron contactados por los diplomáticos alemanes en Argentina. B. El intercambio académico a través de organizaciones como la Sociedad Científica Alemana, sobre lo que habló Juan en el bloque anterior, o la Institución Cultural Germano-Argentina de Buenos Aires con instituciones alemanas. El Ministerio de Relaciones Exteriores tenía un presupuesto limitado para el intercambio académico de las instituciones alemanas y su contraparte en Argentina. Por lo tanto, ejercían un control estricto sobre su distribución. Por ejemplo, el Instituto para la Medicina Tropical de Hamburgo, que tenía un intercambio muy fluido con Argentina, con Brasil, no logró un cupo fijo para sus miembros que deseaban investigar o hacer docencia en Argentina. Los gastos de los profesores argentinos para sus actividades académicas en Alemania en general eran financiados por sus universidades. Los gastos de los profesores alemanes no eran financiados por las universidades porque no había plata. El punto C, instituciones alemanes para el intercambio argentino. Yo quiero simplemente nombrar los más importantes. El Deutsch-Südamerikanisches Institut en Aachen, also Instituto Alemán Sudamericano en Aachen, de 1912, fundado. El Instituto Iberoamericano en Hamburgo, fundado en 1917. El Instituto Iberoamericano de Berlín. Nosotros hablamos sobre eso en la última charla. También hay que nombrar la Deutsche Akademie, la Academia Alemana en Múnich, fundada en 1923, y el Deutsche Auslandinstitut en Stuttgart, fundada en 1917. Estos dos institutos operaron para todo el mundo, incluida la América Latina. Con la excepción del Instituto Iberoamericano en Berlín, eran todos
conservadores y apoyaron una activa política de germanidad en el extranjero. Pero por eso hubo conflictos con el Departamento Cultural del Ministerio de Relaciones Exteriores a partir de 1925. Una palabra sobre el intercambio estudiantil, que hoy es muy importante, sería en la próxima placa. En 1926, 27, había un total de más o menos 10.000 estudiantes extranjeros, de los cuales solo 89 eran de América Latina. Ustedes ven que es una proporción mínima. La mayoría de ellos eran estudiantes de medicina y de ciencias naturales. Una razón por que no había un intercambio fluido era el alto precio de la matrícula. Tercer punto, que está aquí en la placa, son representantes de organizaciones no gubernamentales. Entre estas se pueden mencionar a emisarios de las iglesias, de organizaciones para la promoción de la germanidad o organizaciones empresariales y otras que tomaron contacto con instituciones argentinas y argentino-alemanas. Sus actividades no siempre fueron alineadas con la política del Ministerio de Relaciones Exteriores. Voy a dar solamente un ejemplo. El periodista Colin Ross, de la editorial Ullstein, que contó con el apoyo del presidente Ebert y de Scheidemann, muy al principio de la República, pero no con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Su propósito en su gira por Argentina, Chile y Bolivia era ganar la simpatía de los alemanes en el extranjero para la República, pero fracasó en su intento. Él quiso explicar el fracaso del gobierno imperial en el manejo de la guerra, asunto que muchos alemanes en Argentina se negaron a aceptar. La división entre los alemanes en Argentina se agrandó en vez de achicarse. Su fracaso también tenía que ver con sus simpatías con ideas de la extrema izquierda. Hay muchos más ejemplos, pero yo quiero dejar aquí. Ahora, los bases ideológicos en el encuentro cultural entre Alemania e intelectuales argentinos. Primero, el desarrollo de ideologías nativistas de los intelectuales sudamericanos en su lucha contra las grandes potencias. Estas ideologías estaban dirigidas especialmente contra Gran Bretaña y en segundo lugar contra el dominio cultural de Francia. Estados Unidos todavía no estaba muy presente en el Cono Sur, pero ya en esa época diplomáticos alemanes advirtieron que la influencia americana en el Caribe terminaría trasladándose hacia América del Sur. Intelectuales conservadores de Argentina y el resto de América Latina empezaron a utilizar el concepto de panhispanismo como instrumento de lucha contra el dominio europeo y norteamericano. Aquí entró a jugar la política exterior de Alemania, apoyando el concepto de Iberoamérica. Albert Haas intervino con propósitos propagandísticos y en numerosos escritos resaltó el estrecho parentesco e intereses comunes entre los pueblos latinoamericanos y España. El concepto Iberoamérica tuvo efectos en diferentes posiciones indigenistas. Por ejemplo, de José Enrique Rodó, de Uruguay, José Vasconcelos, de México, y José Carlos Mariátegui,
Perú. Son solamente algunos, pocos. Este concepto fue un fundamento para la identidad nacional autóctona. Había grandes diferencias ideológicas y literarias entre ellos, pero todos buscaron su propia identidad. Para esto instrumentalizaron modelos hispanistas y europeos preliberales y críticos de la civilización occidental. Por ejemplo, las ideas de Johann Gottfried Herder o, si no estoy equivocado, de Oswald Spengler. En este lugar debo decir que no cuento con conocimientos fundamentados sobre este tema. Conozco solo alguna literatura secundaria al respecto. Según mi conocimiento, mi información, Michael Goebel, en su artículo que ya mencioné al comienzo de esta charla, ha problematizado este tema. La teoría del indigenismo de los latinoamericanos y su interés por escritores europeos en su búsqueda por reafirmar sus ideas. En mi trabajo sobre Albert Haas encontré que tuvo contacto personal y tradujo algunas obras de escritores argentinos, también Lila menciona eso, Manuel Gálvez, Héctor Pedro Blomberg, Alfonsina Storni, Benito Lynch, Alfredo Bianchi, Juan Pablo Echagüe y Horacio Quiroga. Sería interesante saber si algunos de ellos se identificaban con las ideas nativistas o indigenistas. Puede ser que Lila puede ayudarme en eso. Otro eje que se puede decir que fue casi ideológico es el conflicto con Francia en la política exterior de la República de Weimar hasta mediados de los años 20 y su influencia en el contacto con Argentina. Las duras condiciones establecidas en el Tratado de Versalles marcaron las relaciones franco-alemanes por un largo tiempo. El punto culminante del conflicto fue la ocupación de la zona del Ruhr bajo el mando de Francia en 1923. Francia era considerada el peor enemigo de Alemania, con el que había que luchar en todos los frentes, también en el frente cultural. Entre los alemanes en Argentina, republicanos y monarquistas, una idea en común era el rechazo a Francia. Se puede decir también que la política exterior de la República de Weimar se concentraba en la defensa, rechazo y neutralización de la influencia de Francia en Argentina como en el resto del mundo. Francia era al mismo tiempo su principal rival y su modelo. Modelo porque para los intelectuales y miembros de las clases acomodadas del mundo latinoamericano, una estadía en París era casi un deber. Francia invertía mucho tiempo y dinero en cultivar estas relaciones. Muchas acciones de los alemanes en la política cultural se pueden entender solamente con este trasfondo. Para la actividad cultural y periodística de Haas, el antagonismo respecto de Francia fue muy marcado y no disminuyó mucho en la segunda mitad de los años 20. Él no estaba solo en ese asunto porque muchos diplomáticos e intelectuales alemanes tenían la misma actitud. ¿Qué noticias sobre Alemania? ¿En qué forma? ¿En qué agencia de noticias se presentaban en Argentina? Estos temas ocupaban la atención de Haas en su rol como enviado de la Agencia Transoceánica y como agregado de prensa en la legación alemana. Temas como la actitud de los corresponsales de la prensa argentina y la prensa germano-argentina en Alemania y cómo se podía mantenerlos al tanto de las noticias favorables a la República de Weimar. Esto será un aspecto muy importante de mi trabajo. A partir de 1924,
la estrategia de estabilización y pacificación de Stresemann hubo cambios en la evaluación oficial de la política francesa. Fue menos agresiva y más pragmática. Los antirepublicanos en Alemania y en el exterior, sin embargo, continuaron siendo antifranceses. También entre algunos diplomáticos había enemigos irreconciliables de Francia. Como ya lo hemos dicho, a pesar de la fuerte rivalidad, los alemanes trataron de imitar los métodos exitosos de la propaganda francesa. Los institutos de la Universidad de París en Buenos Aires y en Río sirvieron de modelos para la fundación de la Institución Cultural Germano-Argentina en 1923. Fue una iniciativa alemana, pero los argentinos representaban a la institución cultural. Un poco Juan habló sobre eso. Científicos que habían estudiado y perfeccionado en Alemania se inscribieron en esta institución. A Juan tengo una pregunta en ese respecto. ¿Surgió esta institución cultural como una contraparte de la Asociación Científica Alemana, donde participaban solamente alemanes, mayoritariamente críticos de la República de Weimar, en el sentido que fue un instrumento más fácil de usar para la diplomacia alemana que la Asociación Científica Alemana? A los intelectuales, científicos y público argentino en general les interesaba más que la nacionalidad del expositor, el tema, la calidad académica de la presentación o si éste hablaba castellano. Para el público en general era lo mismo escuchar a un expositor en el Instituto de la Universidad de París o en la Institución Cultural Germano-Argentina. Entonces, la rivalidad entre los dos no se transformó o no se transformó al público. Al público era prácticamente lo mismo en ambas instituciones. Finalmente, quiero decir en esta sección que los hitos intelectuales y artísticos sobresalientes de la República de Weimar, tales como el expresionismo, el cabaret, la vanguardia artística, el Bauhaus y muchos otros, no formaron parte del programa cultural oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores. En el último Congreso de Germanistas en Mendoza, yo escuché a los arquitectos de Mendoza hablando sobre el Bauhaus en Argentina y la influencia del Bauhaus, y noté que hay muchos rastros del Bauhaus aquí. Obviamente, todo eso no llegó a Argentina a través de canales oficiales. Ahora el próximo bloque, problemas y obstáculos para una actividad política cultural. El presupuesto fue muy limitado con restricciones financieras crónicas. Los dos datos más importantes, la hiperinflación de 1923 y la crisis económica mundial de 1929. Esta escasez se solucionaba en parte con cuotas de los miembros de las instituciones germano-argentinas y subvenciones del gobierno argentino y alemán. Los problemas financieros repercutían mucho en la realización de sus actividades culturales. A menudo, los diplomáticos alemanes informaban a su gobierno sobre los éxitos de la propaganda cultural francesa para inducirlo indirectamente a proporcionar mayor ayuda financiera para la institución cultural germano-argentina. Segundo tema es la descentralización de la política cultural alemana. En Alemania hasta hoy
Cada Estado federal tiene su política cultural propia. Se habla entonces de la soberanía cultural de los estados alemanes. Prusia era en tiempos de la República de Weimar lejos el más fuerte. Hemos referido a las complicaciones que trajo la fundación del Instituto Iberoamericano en Berlín por la rivalidad entre Prusia y Hamburgo. Creo que Lila mencionó ese tema. Por eso quiero dejarlo. El tercer problema era el chauvinismo dentro de la colonia alemana en Buenos Aires. Como ya lo hemos dicho, una gran cantidad de los alemanes de Buenos Aires tenía una actitud extremadamente crítica respecto de la República de Weimar. Por ejemplo, cuando periodistas argentinos y alemanes informaban desde Berlín sobre la realidad socioeconómica de Alemania, que resultaba ser contraria a las ideas de los alemanes en Buenos Aires, estos rechazaban la información y calumniaban a estos periodistas. Eso le ocurrió a un periodista de La Nación. Otro ejemplo fue el conflicto creado alrededor de los colores de la bandera de la República. Los monarquistas llegaron al extremo de izar la bandera imperial en vez de la bandera con los colores de la República, aún en situaciones oficiales. Otro ejemplo, para mí importante, fue la renuncia de Haas como editor del Buenos Aires Handelszeitung, porque los grandes empresarios, dueños de ese periódico, no aceptaban la orientación de sus informes sobre la política comercial del gobierno alemán. La consecuencia de su renuncia fue el cierre definitivo de ese periódico, que tenía un amplio círculo internacional de lectores. Para limar las diferencias con los monarquistas de Argentina, el gobierno de Weimar envió no solo destacados diplomáticos como Eugen Will, sino que también importantes personajes como el canciller Hans Luther o el almirante retirado Paul Behnke, que fueron muy bien acogidos, pero fracasaron en el objetivo de su visita, cuál era un mejor entendimiento de los monarquistas de Argentina con la política de la República de Weimar. Cuarto obstáculo: conocimiento de la lengua alemana en Argentina. En algunas escuelas públicas argentinas se enseñaba francés e inglés como lenguas extranjeras. Como no se enseñaba alemán, la legación alemana en Buenos Aires intentó influir en las autoridades del gobierno argentino para que introdujeran también alemán como lengua extranjera en las escuelas, pero no tuvo éxito en su intento. Una consecuencia de esta situación era la falta de circulación y recepción de textos no solo de la literatura, sino que también de textos científicos y técnicos de autores alemanes. Parte de estos llegaban a Argentina a través de traducciones al francés, no siempre de buena calidad y a menudo descartando el nombre en la nacionalidad del autor original. Más aún arrogándose a veces la autoría de dichos textos. Este asunto fue objeto de una crítica permanente de Albert Haas. Esta situación se superó en parte cuando la editorial española Espasa Calpe y otras editoriales españolas comenzaron a publicar traducciones de obras alemanas al castellano, que pronto se divulgaron en Argentina. Este hecho fue la culminación del arduo trabajo de la diplomacia alemana en España. Fuera de las escuelas alemanas, se ofrecían cursos de alemán en la Institución Cultural, la Unión Germánica y la Asociación de Mujeres Argentinas, donde Haas desempeñó un papel importante. Además, se enseñó alemán en algunas universidades argentinas,
como la de Córdoba a partir de 1922. Todo esto no podía compararse con la expansión de la lengua francesa en las escuelas y universidades argentinas, ni con la influencia de la Alianza Francesa, que recibió amplio respaldo financiero del gobierno francés. Y al final, otras actividades culturales. El Departamento Cultural del Ministerio de Relaciones Exteriores ni la legación alemana en Buenos Aires participaron activamente en la difusión de la música y el teatro alemán en Argentina. Estas actividades fueron organizadas directamente por las instituciones respectivas de ambos países. Por ejemplo, los acuerdos entre la Filarmónica de Berlín y el Teatro Colón o el Coliseo de Buenos Aires, gracias a los cuales vinieron famosos directores de orquesta y destacados solistas como Otto Klemperer, Erich Kleiber, Wilhelm Backhaus y muchos otros. Aunque la diplomacia alemana no organizó la visita de estos artistas, sin embargo, celebró su llegada e hizo público ampliamente sus éxitos a través de la prensa argentina. Haas, en su carácter de agregado de prensa e inoficialmente agregado cultural, no participó en estos eventos, solo se limitó a informar sobre ellos en sus completos informes sobre la prensa argentina. Como expliqué al principio, esta presentación es nada más que una introducción que me sirve como marco para ubicar a Alberto Haas en el contexto sociopolítico y cultural donde se desarrollaron sus actividades como hombre de la República de Weimar en la República Argentina. Muchas gracias. No sé si... Juan, a ver. Sí. Destilar eso. Sí. Perdón, es un poco lenta mi computadora. Bueno, muchísimas gracias, Hans, por la presentación. Realmente a mí me ha parecido, sí, apasionante, muy interesante todas las cosas que realmente que nos comentás. Yo me quedé pensando, quizás hago la primera pregunta, pero me quedé pensando, hay algo que comenta Michael Goebel, de un pasado de Albert Haas, donde ha estudiado, o no sé si estudió o trabajó en alguna universidad en Francia durante alrededor de un año. Él comenta que tiene una mujer francesa, él está casado con una francesa, no sé realmente de dónde consigue esa información, pero dice que un poco, digamos, su postura, digamos, antifrancesa no era tan fuerte en ese sentido. Primero, yo supongo que no coincidís, pero me llama la atención, sí. En primer lugar, creo que está equivocado. Fue una suiza, de Suiza francesa, y vivía en Lausanne. Y él fue separado de su esposa cuando estaba en Argentina. Pero no fue francesa, fue suiza. Ajá. Eso explica posiblemente por qué no, o explica que no tenía ese o su actitud antifrancesa. Pero todos sus escritos son llenos de formas para criticar Francia. Hasta un punto más, ¿cómo puede decir?, pedante. Él tomó libros y cuenta cuántas citas son de autores franceses y cuántas citas son de autores alemanes. Entonces dice, eso muestra que los franceses son superiores a Alemania cuando tienen más citas en una obra. Y dice, eso tiene que cambiar porque
en muchos casos los autores franceses se basan en autores alemanes, por ejemplo. ¿Ya? Entiendo. ¿Y por qué él deja la dirección de la revista Fénix? ¿Eso lo sabes? Sí. Él en sus últimos años de su vida estaba bastante enfermo. No enfermo, pero débil. Y su trabajo era inmenso, entonces tenía que dejar algunas de sus actividades. Hay cartas o escritos personales al jefe de la legación diciendo que él quiere concentrarse en su trabajo de agregado de prensa. Uh-huh. Me parece que salió. Bueno. Se tendrá que conectar. Se tendrá que conectar. Bueno, lo esperamos. Pero me aclaró algo muy importante, porque yo estaba, había leído justamente otra cosa otra sobre versión. Haas y siempre me llamó mucho la atención. Sí, era otra versión y que me llamaba mucho la atención porque, digamos, yo consideraba también que él era bastante antifrancés. Y bueno. Mientras esperamos, ¿te puedo preguntar algo, Juan? Sí. Hay muchos artículos sobre indígenas en Phoenix. ¿Eso es indigenismo también o eso no tiene nada que ver? Yo diría que más no. O sea, yo lo que he visto en general es que es más una visión del antropólogo, digamos, alemán, que sí, intenta averiguar, digamos, sobre las raíces digamos, y parte de la cultura de los indígenas. Pero no me encontré con que haya una revitalización del indigenismo en ese sentido. ¿Qué sería ese indigenismo entonces? No sé, creo que vale la pena preguntárselo a... Ya volvió, Hans. ¿Volvió? Ya volvió. Yo no escuché, sí, había una interrupción, no sé, porque no escuché la pregunta de Regula. Disculpe, ¿se podría repetir? Sí, yo lo que pregunté es si el indigenismo, en realidad no sé lo que es, entonces pregunté a Juan, como tú habías desaparecido, le pregunté si todos esos artículos sobre indígenas, que hay muchos en Phoenix, si esto no sería también indigenismo. Y él dice, no, esto no es indigenismo, sino que es más bien desde una vista antropológica. Pero Sí. yo no sé lo que es el indigenismo. Yo entiendo así que los indigenistas tratan de separarse del pensamiento y de las ideas de Europa o de los Estados Unidos y dicen, nosotros tenemos nuestra identidad a través de nuestros pueblos, puede ser también de nuestros ancestros españoles, pero quieren hacer una clara separación en la continuidad del pensamiento europeo que fue trasladado a Latinoamérica. Entonces, indigenismo significa buscar sus raíces en su propio país, sea en España o en los pueblos indígenas. Pero en los pueblos indígenas en este momento todavía nadie se ocupaba realmente de ellos. Sí, de su actualidad, digo yo. Estaban en Perú, sí. Perseguidos, claro. En todos lados. En Perú, sí, en México también. Por eso yo pregunté si de esos autores que yo no mencioné, que conocía Haas, se puede encontrar rastros de indigenismo. Eso yo no sé, no conozco los autores.
¿Vos no sabés nada de esto, Juan? No, o sea, entiendo el punto de lo que quiere decir Hans, pero yo no he visto eso. Yo lo que he visto, sobre todo en la revista Fénix, es una mirada más bien antropológica, ¿sí? Digamos, del antropólogo europeo que viene a observar a los indígenas, y es una visión, bueno, casi que los pone en un lugar, ¿no? De más bien le llama la atención qué es lo que encuentran, pero en un lugar de pueblos primitivos. Hay No he también un visto ahí artículo una de idea. Quesada, ¿no? ¿No hay un artículo de Quesada sobre los indígenas? Puede ser, tendré que verlo, sí. Ajá. Pues es interesante este punto. Sí. Sí, lo que pasa es que es probable que ya sea posterior, más de la década del 30, ¿no? El artículo de Quesada. ¿Vos lo recordás, Lila? Yo- No, lo que tengo presente de Quesada respecto de las culturas prehispánicas es lo que tiene que ver con los ciclos culturales de Spengler, no con el indigenismo del que está hablando el doctor Knoll. Yo creo que esos autores que mencionaste, Hans, como por ejemplo Benito Lynch, etcétera, a lo que le interesa en ese momento a Haas es ponerlos como ejemplos de una etapa de la Argentina en la cual ingresa el inmigrante. Entonces, en lo que se focaliza es ese encuentro entre el local, el gaucho y el inmigrante. Por eso es que traduce esa obra de teatro de Florencio Sánchez, Mico el Tutor, por ejemplo, ¿no? Sí. Que le interesa mostrar una Argentina inmigratoria. Ajá. De una manera muy, muy moderna, podríamos decir así. Yo creo que la historiografía argentina no le daba tanta importancia en ese momento a esa presencia de la gran inmigración, ¿no? Lo que no sé si sacando de la discusión del punto indigenista, que es una moda latinoamericana que empieza así en la década del 20, relacionado con las vanguardias también, es algo que a mí me sorprendió muchísimo de Haas, que fue un artículo muy extenso que publicó en Fénix, no me acuerdo si en la versión alemana o castellana de la revista, sobre el 25 de mayo. Sí. Bueno, uno espera que va a hablar de lo de siempre, el 25 de mayo, pero no. Él lo que hace es mostrar que las raíces independentistas de Argentina están en los fueros, en las distintas etapas en que en España hay defensa de fueros a través de los cabildos. Entonces va poniendo ejemplos y con esto, digamos así, minimiza la influencia de las ideas francesas, de revolucionarias, y aumenta la presencia de España a través de las ideas de los fueros, y habla de Cádiz, bla, bla, de las revueltas napoleónicas. Es decir, que él trata de, como estamos hablando de esto, de, digamos, empequeñecer la presencia cultural, en este caso política, de Francia sobre Argentina y las otras independencias latinoamericanas, cosa totalmente original para mí, porque desde los comienzos de los tiempos estamos hablando de la presencia francesa de esas ideas revolucionarias, pero lo demuestra, entre comillas, con muchísimas citas históricas, hace un trabajo muy, muy detallado de esa, digamos, esa presencia libertaria española, no a través de la monarquía, sino a través de los cabildos, etcétera, y va poniendo ejemplos y demás, ¿no? O sea que en ese sentido es lo que Hans mostró cómo se adhieren al hispanismo del momento, ¿no?
de apoyar la presencia española en desmedro de la francesa, obviamente, después del 18. Sí. Eso no me voy a olvidar nunca de esa interpretación del 25 de mayo, que son muchas páginas que le dedica ahí en la revista Fénix. Muy bien. Bueno, y como estas cosas hizo, y los autores argentinos, como les digo, más están como ejemplos de la Argentina inmigratoria, que digamos a él le interesa mucho presentar. Sí. Doctor Knoll, una cosa que me llama, no es una pregunta, es simplemente una reflexión en voz alta, lo llamativo que es la línea de continuidad entre la política exterior de Weimar que usted nos presentó y la de los nazis después, en lo que respecta a poner un pie o una pata en el exterior, la cooptación de escuelas, de colegios, de todo tipo de publicaciones, del deporte, de los clubes alemanes, de los regalos que hacían desde banderas hasta imprentas, publicaciones de todo tipo, y las iglesias. Claro, ahí se agregó también la fundación de partidos en el exterior, que en Weimar no existe, pero son las mismas instituciones y varias líneas son muy similares. Es simplemente un comentario. Sí, sí. Yo no sé, he seguido en mis investigaciones hacia el nazismo, por eso yo no puedo comparar, pero me parece muy interesante ese comentario. A mí me interesa particularmente su opinión sobre el tema de los alemanes del Volga y si fueron reconocidos de oficialmente de la República, por la República de Weimar como alemanes. No. Ellos llegaron prácticamente sin excepción con pasaporte ruso. Sí. El padre de familia con la esposa y con todos los hijos anotados como ciudadanos rusos. Porque en Rusia ellos eran ciudadanos rusos de lo que Rusia llamaba nacionalidad alemana, pero nacionalidad allá en Rusia significaba carácter étnico-cultural. Y eso era reconocido para finlandeses, para turcos, para cosacos, para los de Kirguistán, etc. O sea, ciudadanos rusos de etnia y cultura y habla alemana en este caso, así como había otros que eran ciudadanos rusos, pero finlandeses, etcétera, etcétera. Y en la Argentina los inscribieron como ciudadanos rusos, por esto para hacer listas con los datos del SEMLA, hay que saber con qué apellidos vinieron, porque figuran todos como rusos directamente. Por ahí puede ser que alguno figure con algún pasaporte alemán si es que pasó por Alemania, o si era hijo directo de, por ejemplo, el pastor Riffel entró como alemán, pero él era ruso, pero en Alemania consiguió el pasaporte alemán porque fue a estudiar en el año 20, más o menos un poquito antes, fue a estudiar a Marburgo y optó por esa nacionalidad. Pero Weimar no los reconoció como alemanes. Es más, fue prácticamente recién el Tercer Reich que les dio importancia para cooptarlos como Volksdeutsche. Yo quiero decir algo sobre esto, si puedo, y es que Lütke, que después hizo ese libro sobre los alemanes, pero él era uno de los directores de la Zeitschrift des Deutschen Volksbunds y der Bund, el anuario. Y en estos instrumentos hay mucho reconocimiento de los Volgadeutsche como alemanes. Creo que bastante antes de Hitler. Es decir, es muy interesante cómo el desarrollo va ahí a través de Lütke, que creo que debe haber estado cerca de la embajada, ¿no?
No sé muy bien eso, Hans. No. ¿En qué época fue eso? Eso comienza, bueno, no sé bien cuándo comienzan esos artículos sobre los Volgadeutschen, pero esas dos publicaciones comienzan la una en 1916 y la otra 20 más o menos, o 19. Ajá. Sí, tiene razón. Yo me pregunto si hay una diferencia entre la política oficial de la República de Weimar y, digamos, la política interna de la Unión Germánica, porque la Unión Germánica sí reconoció los alemanes del Volga en el sentido que mandaron ¿cómo se llama?, emisarios del Volksbund para dar charlas. También, como tú dices, aceptaron descripciones sobre la vida y las costumbres de los alemanes del Volga en la revista Der Bund. Había, digamos, casi ninguna diferencia, pero en los documentos oficiales de la legación, los alemanes del Volga prácticamente no aparecen o aparecen solamente al lado, y en el sentido que eso no es asunto de la política alemana. ¿Sí? Hay una diferencia entre el trato de la Unión Germánica y el trato por la legación. Bueno, es siempre ese problema de la cultura alemana fuera de Alemania, ¿no? Sí. Sí. Sí, y ahora, y también pasaba, Hans, vos comentaste que hay, digamos, toda una nueva camada de inmigrantes, ¿sí?, que vienen, a los cuales tampoco, ¿no? O sea, la República de Weimar de alguna forma los deja de lado, digamos, de esta cuestión más cultural. O sea, la pregunta es, ¿a quién les habla, ¿no? ¿A quién interpela todo esto? O sea, digamos, parece ser que fuesen más los que se quedan afuera, ¿no?, de los que están adentro de este discurso, digamos, cultural. Sí, depende también del estatus o con qué estatus vinieron. Si eran gente, por ejemplo, de los territorios que pertenecían después de la guerra a Polonia, no tenían nada, vinieron con su maleta y nada más, entonces realmente no pudieron contar con más que ya la ayuda mínima que recibieron en el Volksbund, en la Unión Germánica. Pero si fue un empresario que vino, entonces fue muy diferente. Yo creo que las clases sociales en la inmigración tenían un rol importante en el trato. Por eso los inmigrantes a los que yo me referí eran los inmigrantes que tenían que salir porque no tenían futuro en Alemania. Pero habían otros inmigrantes también, pero pocos, que tenían plata o tenían también ya lazos con Argentina y estaban en otra situación. Sí, sí, creo que es, no sé, a veces es un poco como un dilema esto, ¿no? Porque, digamos, creo que Newton habla un poco al respecto, dice que quienes producen todas estas fuentes escritas, ¿sí?, pertenecen básicamente, tienen, ¿no?, como cierta unión cultural, ciertas, cuestiones que comparten, y después yo me pregunto, ¿no?, siento que aparece como como una gran cantidad de
personas que están ocultas, ¿no? En todas estas fuentes, que no aparecen y que es difícil, digamos, para nosotros después interpretar. Quizás es un poco lo que diga Ben Bryce, ¿no? Que él habla de una cultura, digamos, de una comunidad germanoparlante que quizás es más español parlante que germano parlante y que está más cerca de la cultura porteña, de la cultura argentina. Sí. Tenía otra pregunta más específica sobre los alemanes del Volga y no sé si mi impresión es correcta, que habían un número bastante grande de alemanes del Volga que aceptaron o que entraron al sínodo de Missouri, más que otros grupos alemanes recién llegados. Y mi pregunta es, ¿por qué tomaron ese paso a pesar de que en muchos otros aspectos eran muy conservadores, digamos? Sí, eso se debió en su mayor parte al hecho de que la radicación de muchos alemanes del Volga en Entre Ríos, en el sur de la provincia de Buenos Aires, en la provincia de La Pampa, y también de teuto-brasileños en Misiones, lo mismo pasó en Paraguay, querían tener una iglesia de habla alemana, una iglesia de tradición luterana, y el entonces Sínodo Evangélico Alemán del Río de la Plata, hoy la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, no tenía suficientes medios ni suficientes pastores. Y estos pastores eran de origen alemán, los primeros que vinieron, de Estados Unidos, y era para muchos que vinieron de Rusia, bueno, también una iglesia luterana, los atendía, les daba los cultos en alemán, hacía las clases de escuela dominical, de confirmación, todas las ceremonias, y era más o menos lo mismo. Pero en su mayor parte eso se debió a que la llamada dispersión de inmigrantes, allí donde no había congregaciones de la hoy IERP, eran atendidos por estos pastores. También con un fenómeno un poco más tarde, a partir de 1922, con pastores que vinieron de Estados Unidos y eran de la iglesia congregacional. Y tal es así que hoy tenemos un cuadro en muchos lugares donde las tres iglesias de origen de habla alemana, la IERP, la IELA y la congregacional, están juntas en un pueblo, pero no trabajan juntas más allá de algún tipo de contacto. Pero son tres iglesias que se han definido por cuenta propia, con la misma masa de gente, para llamarlo de alguna manera. Es por la necesidad de tener que contar con atención pastoral, y la iglesia la original de todos ellos no daba abasto con la atención. Okay. Tengo dos comentarios del público. Una es la Cristina Gleim, dice: los documentos de los alemanes del Volga, supongo que estaban en alemán y en ruso. Eso es una. Y después el señor Pedro Panteños comenta que su padre entró en Argentina en 1927 y se radica en Misiones. Y que en un artículo del Argentinisches Tageblatt de la época lo entrevistan y el título dice Ein Deutschländer unter Deutsch-Brasilianer. Entonces pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un Deutsche y un Deutschländer? No, puedo contestar. Deutsch es el Oberbegriff, es el concepto paraguas para todos los que hablan alemán y son alemanes étnicos. Deutschländer es uno específico que viene de Deutschland. Y el Deutsch Brasilianer es uno que viene en segunda migración, cuyos antepasados fueron a Brasil, al sur de Brasil generalmente, y que después migran, una parte de ellos migran a Misiones y Paraguay. Entonces ellos son Deutsch Brasilianer. En Brasil, teuto-brasileros. En castellano, teuto-brasileños. Queda lo alemán como una parte, pero ya son de Brasil. Pero Deutschländer
creo, también incluye siempre la nacionalidad alemana. Exactamente. Por eso digo, los que vienen de Alemania en cualquiera de sus formaciones, el Reich, Weimar, o después el Tercer Reich, o después de esto lo que Bundesrepublik, ¿no? Sí. Sí. Eso incluye la nacionalidad, la ciudadanía. Sí. Bien, perfecto. Claro, dice que salió de Hamburgo con pasaporte al día. Claro, era una persona que venía directamente de Alemania, que iba a vivir en Misiones a un pueblo donde había, digamos, Deutsch-Brasiliana, genau. Deutsch-Brasiliana, ya. Ah, bien. Buenísimo. Bueno, no sé si hay más preguntas. Podemos ir redondeando. No sé si- Felicitaciones al doctor Knoll por esta Sí, charla excelente. muy linda, muy completa y desafiante sobre todo, Sí. para seguir estudiando este tema y relacionarlo con el antes y el después también. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Hans. Fue Sí. un esfuerzo encomiable. Muy bien, no, excelente. Sí, hacerlo más veces, así libre, también queda bien. Sí, sí. No, y además era un español perfecto, porque no se notó para nada esta Es facilidad. una exageración, pero No, no es una exageración, no, de verdad que es difícil y no se notó. Sería ein Deutschländer unter Deutsch-Argentinien. bueno, muchas gracias. Y yo quería decir, para mí, en el tema de Haas, todavía Lila es la fuente más importante. Posiblemente yo voy a preguntar algunas cosas a Lila para terminar ese trabajo que me cuesta mucho, pero justamente sobre los autores que utilizó Haas, no sé mucho, y eso me ayudó hoy cuando me ha dicho que el tema central es el inmigrante y no el indigenismo, digamos. Eso sí. Exacto. Con muchísimo gusto podemos dialogar al respecto, porque Albert Haas es un personaje muy interesante. Sí. Esa misma fascinación que vos has tenido, la he tenido yo también frente a él. Y que hay muchos aspectos que todavía no salen a luz alrededor de él. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, y antes agradecemos a todos la participación y anunciamos que el próximo lunes va a hablar la profesora Claudia Garnica de la Universidad Nacional de Cuyo sobre Ada Elflein, una escritora de origen alemán. Bueno, y lo va a presentar Inés Junowski. Así que bueno, muchas gracias por participar y gracias. hasta el lunes. Gracias. Muchas gracias por todo. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Adiós. Adiós.